que remontarse 2014, todavía la gente no estaba sufriendo este dolor. Nuestro founder, él veía que la tendencia del mercado a desplegar las aplicaciones en nube, la complejidad que iban a tener los técnicos para poder hacer esto, fue visionario al punto de, oye, este problema en 10 años, en 5 años, en 8 años, va a ser ya un problema de mercado. No había un afán, más desde el punto de vista investigador, validar lo que se estaba haciendo en un laboratorio, validarlo en el mercado. Y los ciclos de venta son largos, muy largos. Y esto es como un embarazo. Necesitas 9 meses. No estás ganando nada, no estás facturando. Es un mercado súper complejo. Ahora estamos en un momento en el que tiene todo el sentido del mundo decir, oye, voy a utilizar tecnología desarrollada en Europa y ahora esta coyuntura es buena. Nadie quiere todo lo que está ocurriendo. Guerra, conflicto, aranceles, pérdida de soberanía. Los conflictos son malos en general, pero desde el punto de vista de negocio es favorable. El mejor vendedor de Kumori es Donald Trump. Claro, el contexto para nosotros es favorable. Entramos en un momento ahora, es decir, de explosión de proyectos. Cuando estás hablando, pues se te está viendo ahora con unos ojos que antes, ahora se nos ve como que de verdad. Resulta que en Valencia es espectacular el grado de innovación que hay. Tenemos la suerte de tener un ecosistema, pero tenemos que pensar que nuestro tejido productivo se pueden hacer las cosas diferentes. ¿Qué aplicaciones globales tenemos desarrolladas en Europa? Pocas. Esto va a hacer que se potencie el talento europeo, esto va a hacer que se potencien las tecnologías europeas. Muy intenso. Esto es muy montaña rusa. Hay días que todo se nos va al garete y hay días que, hostia, todo, vamos, a 1000 millones. Es un reto brutal. Bienvenidos a una edición más de Inside Tech Founders by Startup Valencia. Hoy hablamos con Carlos García, CEO de Kumori System. Si creías que el cloud ya estaba completamente inventado con gente como Azure o gente como Amazon, hoy venimos a desmentir esto. Kumori viene a decirnos que la descentralización y la soberanía de los datos es la verdadera frontera actualmente. ¿Qué es lo que hace Kumori System? Es una plataforma que permite desplegar aplicaciones complejas en cualquier infraestructura, de forma automática y segura. Lo que habéis logrado, lo que han logrado desde Kumori System es posicionarse en sectores donde fallar no es una opción, destacando su tracción en el sector de defensa y seguridad nacional. Bienvenidos a este nuevo episodio y sin más, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues muy bien. Gracias, Startup Valencia. Gracias, Ángela, por la oportunidad de estar aquí con vosotros. La verdad es que muy bien, muy contentos. Nada, la verdad es que hace muy poquito que nos conocimos, porque hace apenas en BDS de este año, ¿no? En BDS de 2025 nos conocimos y la verdad es que el flechazo fue enseguida súper bueno. Cuéntanos si quieres un poco más en detalle qué es lo que hacéis y luego me encantará escuchar la parte del origen, porque es de todas las entrevistas que llevamos, es verdad que sois los primeros que tenéis ese origen un poquito más disruptivo o distinto. Muy bien. Pues, a ver, bueno, lo has explicado muy bien. Y simplificándolo, Kumori System hemos desarrollado tecnología que facilita el despliegue de las aplicaciones. Y esto además aplica en cualquier sector, desde pequeñas startups, como podemos ser también nuestros orígenes, hasta a grandes compañías que tienen que desplegar sus aplicaciones. Y esto, bueno, pues tiene un grado de complejidad importante. Y luego es donde lo despliego, también lo has comentado, que es nube pública, que si Amazon Web Service u otros operadores de infraestructuras de nube pública, nosotros simplificamos el proceso. Y estos son los puntos de dolor que intentamos resolver para que las compañías que tienen esa complejidad, pues bueno, se las resolvamos desde el punto de vista de Kumori. ¿Y por qué nace Kumori? A ver, Kumori nace como origen en el seno de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia. Nuestro founder es CTO y fundador de la compañía, pues bueno, o sea, a día de hoy es catedrático en la facultad, es una persona muy académica, también es director científico del Instituto de Tecnología Informática, que también está en Valencia, es una persona muy relevante en el sector tecnológico. Bueno, ha pasado una parte importante de su vida en Estados Unidos. No voy a decirte todo el currículum, pero yo sí que voy a hacer reseña en Microsoft. Él estuvo en Redmond, en los laboratorios de Microsoft, y fue el principal engineer de lo que hoy todo el mundo conoce como Azure. O sea, hoy Azure, yo creo que yo creo que hay pocas empresas en el mundo que no utilicen un servicio de Microsoft, y Microsoft Azure en concreto, sí, Office 365, cómputo en la nube, etcétera. Eso es una persona que conociendo bien los orígenes y la tecnología de Microsoft, volvió a España y desde dentro de la universidad, bueno, pues fundó Kumori. De hecho, somos una spin-off de la universidad, seguimos como accionista nuestro, o sea que estamos encantados. Y bueno, él ya veía en aquel momento, pues hay que remontarse 2014, cuando se fundó la compañía, o sea, vamos a hacer 12 años, él veía que la tendencia del mercado a desplegar las aplicaciones en nube,
Claro, no es lo mismo cuando anteriormente pasábamos de grandes monolitos que se desplegaban o aplicaciones grandes que se desplegaban en un único sitio, si iba a estar en una aplicación que iba a estar distribuida, que iba a estar procesándose en regiones del mundo, ¿no? Él veía la complejidad que iban a tener los técnicos para poder hacer esto, bueno, y empezó lo que es el germen de lo que era Kumori, hasta llegar a hoy. Por lo tanto, yo creo que es un origen bastante deep tech, ¿no? Es decir, oye, pienso... Igual creo que en aquel momento, en el 2014, que hay que remontarse a aquel momento, o sea, yo creo que la tecnología, vamos a un ritmo muy elevado, todavía la gente no estaba sufriendo este dolor. O sea, yo creo que fue visionario en el punto, fue visionario al punto de, oye, este problema en 10 años, en 5 años, en 8 años, va a ser ya un problema de mercado. Es decir, que la gente va a estar buscando cómo solucionar esa problemática. Y bueno, esos fueron nuestros orígenes. ¿Y cuál ha sido un poco la evolución de la compañía si quieres me puedes hablar de cifras macro, ¿no? De esa tendencia de cuando nace en 2014, ¿cuántos trabajadores sois a día de hoy? ¿Qué facturación tenéis? ¿Cuál ha sido un poco la evolución? Nuestra evolución, bueno, ha habido una evolución empresarial, porque yo creo que Kumori, una de las cosas que, bueno, como Deep Tech, estaba centrada en desarrollar tecnología. No había, al menos en los inicios, yo no estaba en los inicios, por supuesto, estoy desde el 2021, 2022, no estaba tanto en monetizar. Estamos desarrollando tecnología, estaban dentro de la universidad, con personal muy bueno, o sea, gente muy potente. Hay un core tecnológico de 3 personas, además del founder, pero estaban desarrollando y, te digo, no había un afán más desde el punto de vista investigador. Se lo estaban pasando bien, ¿no? Lo estaban pasando bien, desarrollaban tecnología, no había, oye, hay que buscar clientes, hay que... Ese punto no lo tenían, al menos no estaba en el ADN de la compañía inicialmente. Entonces, claro, ahí no había una evolución desde el punto de vista ni de empleados ni de facturación, ¿de acuerdo? Sí que bueno, ahí ya pasamos casi 8 años así rápidamente. Es verdad que hubo un cliente muy importante en Valencia, de hecho hoy es uno de nuestros principales clientes, que apostó por el proyecto y lo que le permitió a Kumori es validar lo que se estaba haciendo en un laboratorio, validarlo en el mercado. Entonces hay una gran compañía, es decir, es valenciana, es una compañía donde su modelo de negocio es 100% tecnología, pues apostó por el proyecto, se dedicó a un Group y bueno, pues decidieron apostar por el proyecto y todo el stack sobre el cual desplegaban sus servicios, pues estaban utilizando Kumori. Pero, ¿y Edicom entró como inversor o entró como cliente? Entró como cliente. Entonces, pues digo que apostó en el sentido de decir, oye, hay una tecnología que es disruptiva, pero que le faltaba la atracción del mercado. Es decir, todavía, como te he dicho, estaban centrados en desarrollar tecnología y no estaba productivizada, no estaba pensada todavía para ir al mercado, pero sí que apostó por utilizar la tecnología Kumori. Creo que a ellos les ha servido para continuar también la evolución enorme que ha tenido Edicom. Yo creo que es una de las compañías más prestigiosas en la Comunidad Valenciana en el ámbito de tecnología, y a Kumori le permitió validar, oye, estamos en el laboratorio, pero cuando vamos al mercado, pues sí que hay compañías que son capaces de utilizar nuestra tecnología y nuestra tecnología responde a lo que está, a la demanda, ¿no?, que está teniendo tecnológicamente hablando. Entonces, claro, ahí sí que hubo un hito importante, pues 2021 finales, entraron nuevos accionistas. ¿Vale? Ahí sí que se tenía, había un activo muy importante que era la tecnología. No había una cartera de clientes enorme, ni un crecimiento económico enorme, sino, oye, se ha desarrollado durante cerca de 8 años una tecnología muy disruptiva, ahora esto hay que llevarlo al mercado. Y aparecen nuevos accionistas, que son accionistas a día de hoy. Yo me incorporo también en ese punto, y el reto ya no era continuar desarrollando tecnología, que lo seguimos haciendo. O sea, la tecnología es un ciclo constante de innovación, pero es verdad que tenemos un germen muy potente. Entonces, apostamos por crear producto. Oye, tenemos tecnología, vamos a productivizarla y creemos mercado. Y ese es el punto en el que estamos. Entonces, claro, en estos 2 años, ya casi 3 y poco que llevamos, sí que hemos hecho un crecimiento enorme. Pues pasamos de 3 a 16 personas, o sea que hemos multiplicado por 6 el número de empleados, 100% de ingenieros. O sea, seguimos siendo una compañía de ingeniería técnica, ¿vale? Y obviamente ya metemos estructura, algo más de ventas, algo de producto, pero con un perfil muy técnico. Y empezamos a trabajar en producto. Y ese es el punto en el que estamos. En ese viaje, pues sí que hemos visto segmentos donde estamos traccionando muchísimo. Tenemos 2 grandes segmentos. Uno centrado en el mercado startup. Y bueno, pues estamos muy involucrados con todo el ecosistema de diferentes frentes, como inversores en algún caso, en otros como mentores, en otros como posibles partner o proveedores de soluciones para las startups, ¿vale? Y luego hay uno que está traccionando muchísimo, porque es el contexto, y ahí seguro que ahora tenemos oportunidad de comentarlo, contexto político, el contexto de soberanía. Pues bueno, pues hay sectores como administraciones públicas, sectores críticos y defensa,
donde bueno, nuestra tecnología tiene un caso de uso y aplicación en ese segmento. ¿De acuerdo? Sí, Y no. estamos en un momento ahora, es decir, de explosión, de proyectos, entonces estamos creciendo muy rápido en estos segmentos. Sí, ahora luego hablaremos, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que hablamos tú y yo ya tocamos estos temas, pero ahora sí cabe con la coyuntura económica todavía más. ¿Por qué? Porque ahora es como muy evidente, ¿no? Efectivamente, y trayendo un poco al hilo esa coyuntura política, ahora estamos en un momento en el que tiene todo el sentido del mundo decir, oye, voy a utilizar tecnología desarrollada en Europa teniendo en cuenta todo lo que hay, pero esto hace 5 años, esto hace Y 8 menos. años o hace 3 años, era absurdo, ¿no? Porque oye, utilizo la tecnología de Microsoft, utilizo la tecnología de Amazon, ¿no? Utilizo distintas tecnologías. ¿Cómo ha sido ese go-to-market, ese convencer al mercado de que alguien como vosotros, que sí, que tenía unos técnicos increíbles, pero que realmente no tenía ni un capital ni una infraestructura detrás muy potente, pudiera competir contra estos grandes players Sí. en el mercado? Sí, a ver, yo diría incluso menos tiempo. O sea, si nos vamos, yo creo que finales del 24, yo creo que el presidente Trump entró en el 25, en enero. Yo creo que hasta ese punto sí que se hablaba de ¿Solo soberanía. lleva desde el 25? La segunda legislatura sí. La primera legislatura no generó tanto Qué problema. rápido, Sí, lo que pasa es que esto qué lento es se muy puede intenso, pasar es muy intenso. el tiempo, sí, Eh, sí. por eso yo recuerdo conversaciones hablando de estos sectores que te he dicho, defensa y administraciones públicas, y nosotros empezamos a trabajar ya en estos sectores, o al menos a desarrollar la aproximación que podemos hacer a estos sectores con la tecnología que ha desarrollado Komori, algo antes de esto. Es decir, sí que yo creo que se respiraba en el ambiente que podía haber una tendencia y nosotros ya empezamos a decidir a ver cómo hacíamos esa aproximación. El sector de administraciones públicas y defensa son bastante peculiares. Bueno, yo diría casi como cualquier sector, pero cuando ya te pones a ello, hay muchas barreras de entrada, digamos, de una forma de operar, de trabajar, los ciclos de venta, pues los stakeholders, ¿no? Es decir, todas las partes que hay alrededor de poder cerrar un contrato con un Ministerio de Defensa, por ejemplo, son bastante grandes. De hecho, en este año y medio, pues decía que nosotros nos intentamos, no es que fuéramos tampoco, nos adelantamos mucho, pero sí que marcamos un camino que ahora nos ha venido bastante incrementado por haber hecho los deberes, pues eso, a finales del 24, mediados del 24, donde veíamos que defensa podía ser y administraciones públicas podían ser sectores interesantes. Sí, pero defensa y administración pública lo puedo entender, pero ¿por qué el resto del mercado va a utilizaros a vosotros y no a un Microsoft o a un Amazon? Claro. A ver, pues, bueno, primero, nosotros no pretendemos desplazar, ¿eh? O sea, nosotros somos súper integradores. De hecho, nuestro servicio está integrado con Amazon, está integrado con Google, está integrado con Azure. O sea, nosotros somos muy pro integración con todo el stack tecnológico que pueda haber en el mercado o que puedan tener los clientes. De hecho, en el segmento de startups es lo normal que nuestros Sí. clientes tengan Amazon como proveedor. Y nosotros estamos encantados con Amazon, tenemos unos acuerdos muy buenos con Amazon, también con OVH, que es otro proveedor, voy a decir que es un hiperescalar europeo, ¿vale? Por darle tamaño, yo creo que sería el primero por tamaño, o sea, sí que se le puede dar el apelativo de hiperescalar, y con el que también tenemos una relación magnífica. Es decir, que nosotros, al final, con Axbow, que es el nombre del servicio que tenemos en Kumori, para este segmento, encantados con la integración, ¿vale? Por lo tanto, le digo, no pretendemos desplazar. Pero no es competir con Google, sino lo que hace nuestra propuesta de valor a las startups es que facilitarles el despliegue de su aplicación, como hemos comentado al principio. Google, Amazon, etcétera, tienen diferentes soluciones verticales de ellos. Yo te facilito el despliegue en Amazon o te facilito el despliegue en Google, pero cómo hacen que los usuarios puedan mover su aplicación o puedan migrarla de un sitio a otro, esa complejidad nos la quitan. Kumori sí. Entonces, nuestra propuesta de valor de Axbow para este segmento no es competir con ellos, con los hiperescalares, sino darles una capa de valor a las compañías para que puedan desplegar sus aplicaciones o moverlas, ¿vale? Oye, nosotros somos también muy multi-cloud, concepto de, oye, pues puedo tener un servicio en una nube, pero luego tengo otro servicio en otra. Depende de la geografía, depende de, bueno, pueden ser por temas de precios, por múltiples factores que el usuario, la startup, pueda decidir dónde despliego mis aplicaciones. Esa es la propuesta de valor que hacemos desde Axbow para estas compañías. Y esto, por ejemplo, también tiene bastante que ver con esa soberanía, ¿no?, que hablábamos, porque aquí un poco de lo que se trata es, efectivamente, ¿no?, lo que tú estás diciendo de, oye, nosotros nos integramos con todos los sistemas operativos de cloud que ya existen ahora mismo. Nuestra propuesta de valor es que tú tienes
absoluto control, ¿no? De dónde... ¿Dónde despliego las aplicaciones o dónde van a estar los datos? Claro, pues digo, nosotros somos integradores. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora hay que comentábamos antes, hay todo un movimiento de soberanía, entonces también hay muchas startups, muchas compañías que su modelo de negocio pasa por saber que el dato está en Europa. Sector sanidad, o sea, sector salud, sector defensa, como hemos hablado, sector de administraciones públicas. Hay compañías de IA, por ejemplo, clientes nuestros que tienen agentes conversacionales para ayuntamientos y lo que están haciendo procesar los datos de conversaciones que se está produciendo, no sé, en Burjasot, el ayuntamiento de Torrent, por ejemplo. Esa información, es una startup, necesita que ese dato, esa conversación se está grabando y procesando en Europa, se está alojando en Europa, tiene que tener un grado de compliance, de certificaciones, en este caso españolas y europeas. Entonces, claro, en el momento que metes un proveedor que ya no sea europeo, puede generar ruido. Es decir, el modelo de negocio de esa startup pasa porque el dato y la operación del dato y la capacidad de ejecución de sus aplicaciones está en Europa. Y es ahí donde entramos nosotros, en facilitarle la vida. Eso no implica que esta startup, por ponerte un ejemplo, también tenga negocio en Estados Unidos y lo que despliegue en Estados Unidos sí que se puede hacer con hiperescalar. Con la misma tecnología, con Komori. A Komori somos una capa que, por poner un ejemplo, esta compañía va a poder desplegar sus aplicaciones en Miami utilizando Komori y desplegándolas en Amazon, pero que cuando la haga en Europa lo despliegue en Madrid también utilizando Komori o VH, que es un proveedor europeo. Ese es el valor que podemos aportar a las startups aplicando soberanía. Es decir, cuando el modelo de negocio de la startup necesita tener un control operacional, la jurisdicción que aplica, el compliance que aplica jurídico y de protección de datos y la ubicación del dato sea en Europa, pues también se lo damos. Cuando hablas, o sea, en realidad son startups y cualquier empresa. Claro, te hablo de startups un poco por lo que estamos hablando, pero sí, esto aplica a gran compañía, pero donde más dolor sufren, pues les decía que donde más estamos traccionando es en administraciones públicas y defensa. Porque Claro. esto de la soberanía aplica a todos los sectores, pero donde se convierte en estratégico y aquí el factor político pues no lo podemos olvidar, es en administraciones públicas y es en defensa, donde, no sé, estamos hablando de cosas bastante... A los que no venimos del mundo de defensa, yo siempre lo digo, ¿no? Como anécdota, ya me repito, yo no he hecho la mili, entonces, o sea, que uno que viene de fuera y no ha estado en ese sector, pues es un sector bastante peculiar. Entonces, pero ahí es verdad que te das cuenta de que el decir que la tecnología que se está utilizando, oye, pues estamos montando una nube privada de combate, esto lo decíamos la semana pasada en unas conferencias que estábamos también, ahí sí que era de defensa, que esto va a estar ubicado pues, en un vehículo que se va a estar moviendo, que va a tener aplicaciones de defensa, saber que todo el stack es europeo, pues aporta mucho valor. Y ese es el contexto en el que estamos. Que ahora cualquier ministerio de Europa de defensa que está en el ámbito europeo están buscando soluciones como la que está proveyendo Komori. Como somos duales, aplica en el sector civil y aplicamos en el sector, en este caso, de defensa. Bueno, por eso digo que el dolor aplica en todos los sectores, o sea, el dolor, el problema de la soberanía tecnológica aplica en todos los sectores, pero luego hay unos sectores más sensibles, que es administración pública y defensa. Pero luego hay startups o compañías que si su modelo de negocio, el ejemplo que te he puesto, si el modelo de negocio pasa por saber que el dato y garantizar que el dato se está ubicando en Europa, procesándose en Europa, con capacidad de trabajo en Europa, con el control operacional de una empresa europea, también lo tenemos. Por eso que es transversal. Me parece increíble que esto ya desde 2014 se tuviera esta visión, ¿no? Y es algo que hemos comentado justo antes de entrar. Mira, yo recuerdo, yo estuve 2 años viviendo en China y recuerdo que cuando llegué allí, bueno, pues China tenía WeChat, que ahora lo sigue teniendo y ahora ya es una macro aplicación que es nuestro WhatsApp. China tiene su Amazon, que está Taobao, o sea, y como esas, muchísimas otras aplicaciones que en su momento, fíjate que nosotros, yo lo recuerdo, ¿no? De comentar con gente, de decir, oye, qué pena, porque esto te aísla del resto del mundo, porque, oye, pues el internet, ¿no? No puedo acceder a información, etcétera, y parecía como algo negativo, y en cambio, en 2026, con la coyuntura político o geopolítica actual, ¿no? Parece que es algo obvio, ¿no? Sí. Y antes decíamos de nunca antes nos hubiéramos cuestionado a un partner como Estados Unidos del dudar de la procedencia, ¿no? De que una aplicación pueda venir por su parte o no. Así es. O sea, yo creo que nadie se cuestionaba, pues eso te he dicho antes del 25, con el contexto actual, nadie se cuestionaba a una alianza. Oye, pues tenemos una alianza desde el 45, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nadie cuestionaba pues, esa alianza que teníamos sobre todo con Estados Unidos. Yo sigo sin cuestionarla, ¿eh? O sea, yo creo que es un aliado al margen de la coyuntura.
Por eso digo que no es un tema de desplazar, pero sí que yo creo que a los europeos y a los españoles en concreto sí que deberíamos de hacer una reflexión de qué sectores, pues, oye, yo encantado de tener un aliado como, o sea, que no pueda ser europeo, pues no solo hablar de Estados Unidos en general, estoy encantado. Pero tenemos que pensar que nuestro tejido productivo, oye, pues tenemos que aportar valor, ¿no? No somos en España, yo creo que esto a veces no es demasiado, está bien visto, vivimos del turismo y de la construcción. Y esto está genial porque tener sectores tan tractores como país nos viene muy bien, pero yo creo que no solo podemos vivir de eso. Entonces, claro, cuando miras a Europa y dices, bueno, ¿qué aplicaciones globales tenemos desarrolladas en Europa? Y te cuesta, tienes que SAP, Spotify, y te vienen pocas más, ¿no? Sí. Entonces, claro, dices, no, todas nuestras redes sociales, todos nuestros proveedores de infraestructura, o sea, todos los elementos, quiero decir, potentes y de valor en el sector tecnológico, pues no son europeos. Y has puesto ejemplos muy buenos. China ha llevado incluso Rusia ha llevado una estrategia diferente por otros motivos. Claro, ya les da una soberanía o una independencia tecnológica pues que Europa no tiene. Entonces yo creo que, insisto, sin querer desplazar, creo que esto deberíamos hacer una reflexión. Igual sí que hay que apostar por desarrollar tecnología europea y que cuando se tengan que tomar decisiones pues se tenga en cuenta esto, como hacen otros. Es decir, esto lo hace absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te he nombrado antes VH porque para mí es un ejemplo de súper éxito. No son globales como los hiperescalares que conocemos pues como Amazon, Google, etcétera, pero ya sí que se ha sabido buscar un nicho y alcanzar un tamaño, creo que están ya por encima de los 1.000 millones de facturación. Entonces yo creo que es un súper éxito, pero ¿por qué no tenemos más OVHs? Y yo creo que las compañías, en este caso como Ori, pues estamos intentando empujar en ese sentido y creo que estamos pasando de que esto de la soberanía sea una conversación de café, pero que se queda ahí, a que de verdad los consejos de administración, o sea, en los sitios donde se toman decisiones, se hable que, oye, si hay una empresa española, una empresa italiana, una empresa francesa que desarrolla una tecnología, que se valore. Que no solo se queden, vale, qué bien que sean españoles o qué bien que sean franceses, pero que luego si tengo que comprar, lo voy a comprar fuera de Europa. Yo creo que esto hay que meterlo en los procesos de decisión, tiene que estar incluido. Bueno, al final es, a mí, nosotros de hecho, por ejemplo, con Startup Valencia, sabes que somos los que organizamos BDS y siempre una de las cosas que hablamos es precisamente potenciar la industria del conocimiento, ¿no? Claro. No es desplazar lo que ya hay, sino potenciar el que cada vez, oye, pues podamos estar generando empresas que tengan un valor tecnológico detrás que te permita el poder diferenciarte y el tener esa independencia. También hablábamos antes, ¿no? de que a día de hoy abres redes sociales y casi que da un poquito de miedo, pero realmente para vosotros está siendo, ¿no? Esto siempre, Sí. nunca llueve a gusto de todos. Sí. Realmente a vosotros la situación actual os está viniendo bien, entendámonos, ¿no? Siempre, por supuesto, nadie está a favor de la guerra, ¿no? Nadie quiere todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación que estáis viviendo actualmente dentro de la empresa. Sí, es como dices, abres redes sociales y todo es guerra, conflicto, aranceles, pérdida de soberanía o de los teóricos acuerdos que se tenían históricos. De hecho, discutiendo con los contenidos que generamos para LinkedIn, pues hicimos un post que venía a decir que me han rajado un poco también ahí en LinkedIn. Salía yo dándome la mano con Trump. Hicimos un montaje y ahí me han metido bastante caña porque venía a decir que el mejor vendedor de Kumori es Donald Trump. Claro, pues... A ver, es polémico. Claro, es polémico. O sea, ahí jugasteis. Es polémico. Ahí jugasteis. Pero yo digo, no se entiende el mensaje, la broma, ¿no? Porque cada vez que... Oye, pues creo que en aquel momento, semanas previas, salió lo de que iba a invadir Groenlandia, por ejemplo. Entonces, yo estoy hablándolo ya con partners importantes en España, no voy a decir nombres, pero hablándolo con... Dice, joder, es que Trump cada vez que sale y dice esto, pues a la siguiente conversación con el cliente, más fácil lo tienes. Por eso decíamos esto de, oye, nuestro mejor vendedor es Donald Trump, porque el contexto para nosotros es favorable. O sea, nosotros, insisto, decir que tenemos equipos de ingeniería, salimos de la Politécnica de Valencia, tenemos las oficinas en Valencia, bueno, pues suma cuando estás sentado, insisto, con organismos muy importantes de Ministerio de Defensa, de administraciones públicas, y digo importantes, ministerios, cuando estás hablando, pues se te está viendo ahora con unos ojos que antes, digamos, no decir que te miraran mal, pero
si hubiéramos servido o vendido habitaciones de hotel hubiera sido mejor, pero ahora se nos ve como que de verdad, pues resulta que en Valencia, y pongo el ejemplo de Kumori, pero hay muchas otras, tenemos la suerte de tener un ecosistema, y aquí en Valencia es espectacular lo que estáis haciendo en Startup Valencia, o incubadoras como Lanzadera, también en Guaira, con Telefónica. O sea, es espectacular el grado de innovación que hay. Pero yo creo que somos desconocidos. Todos lo conocemos nosotros, que estamos un poco aquí metidos en el ecosistema y estamos muy encima, pero no se nos conoce. Tú hablas con cualquier persona, con mi mujer, con amigos que están en otros sectores, y es que pasamos totalmente desapercibidos. Entonces yo creo que tenemos un buen caldo de cultivo para que de verdad podamos decir, oye, se desarrolla tecnología en Europa y somos muy buenos, versus, bueno, pues que cuando sales de este ecosistema nadie nos conoce, ni la tecnología. Entonces estamos ahora en un momento muy favorable. Digo que la verdad es que no somos, obviamente no. El motivo de fondo es malo, porque oye, pues que estemos en guerra pues es malo, que pueda, o sea, los conflictos son malos en general, pero desde el punto de vista de negocio es favorable que... Es favorable, yo creo que se ponga en cuestionamiento determinados hechos que se daban... Se daban por hecho. O sea, exacto, ¿no? O sea, del decir, no, es que no me cuestiono si estoy utilizando el origen de la tecnología que estoy utilizando, y ahora esta coyuntura es buena no porque haya una guerra, no porque se vayan a construir armas, ¿no? Que es como este doble filo de Estados Unidos entrando en guerras, etcétera, sino es por el tema de decir, es que esto va a hacer que se potencie el talento europeo y esto va a hacer que se potencien las tecnologías europeas y también que se inyecte capital, ¿no? En este sentido. Totalmente. De hecho, ahora también algún contenido que hemos lanzado. Ahora mismo, de hecho, Venture Capital en España que invierta en defensa, hasta el 25 no había nadie, o decir casi nadie, siempre puede haber, que yo sea consciente, ninguno. Ahora han aparecido, y ahora sí que han aparecido más también private equity, o sea, fondos más estructurados, y para un modelo que no es el VC, el tradicional VC, que están intentando entrar en defensa. Claro, yo he hablado con varios founders o partners de estos fondos y dices que no encontramos empresas, claro, porque no existen. Y no existen porque no había un tejido que fomentara que las empresas de tecnología invirtieran en defensa. Porque si yo tengo una startup de defensa la voy a montar en España, es absurdo. Antes del 25 yo no lo encuentro sentido. Tienes que ser un poco medio tonto, hablando mal, porque no había ningún tejido industrial ni empresas tractoras. Hay empresas tractoras muy grandes, pero que tipo Indra, que son muy grandes en defensa. Sin embargo, en Alemania, en Francia, sí que había un ecosistema ya propio de defensa. República Checa, Polonia, es decir, ahí en países del este en general había un muy buen caldo de cultivo para montar una startup de defensa. También eso se está invirtiendo. Claro, también es verdad que al final cuando hablas de Polonia, República Checa, etcétera, sí, son países donde ya sus fronteras, ¿no? Pues muchas veces te invita a hacer todo este tipo de reflexiones. Sí, pero ¿no? Alemania también, Alemania tiene y además Francia, que no está tan cerca de esos conflictos, había un entorno bastante favorable para desarrollar tecnologías más deep tech, enfocadas, aunque sean duales. O duales, sí, porque duales. A mí se fomenta mucho lo del dual. Nosotros somos así, de hecho. Al final yo lo que, o sea, un poco el miedo, ¿no? Y tampoco quiero entrar en opiniones personales, pero un poco el miedo de todo el tema de la defensa es como, claro, si tú inviertes en defensa, luego también esperas un resultado de vuelta. Y un resultado de vuelta en defensa es que hayan guerras, ¿no? Entonces es como esa coletilla. Pero yo sí que estoy muy a favor de decir el que haya esa tecnología propia y que realmente se invierta dentro de la Unión Europea, dentro de los fondos, en tecnologías que, bueno, pues que como en vuestro caso, ¿no? Oye, son duales, ahora por el tema, la coyuntura actual, aplican en defensa, pero que realmente esto luego es para la mejor gobernanza, para el control de los datos y al final esto repercute en una protección última de todos los ciudadanos de qué se hacen con nuestros datos, qué se hacen con nuestras cosas, ¿no? Porque también otro sector muy potente es el tema de la salud, donde estáis metidos, ¿no? Así es. Yo me gustaría un poco entrar, que nos contaras toda la parte del go-to-market, porque estáis metidos en industrias muy complejas. Hablamos de defensa, hablamos de salud. Antes sí que has mencionado un poco, ¿no? El tiempo que os lleva cerrar contratos, ¿no? Estamos hablando de probablemente es un B2B, puro B2B, ¿no? Sí, o sea, es decir, en defensa, te lo digo, años. Años, claro. Años o muchos meses. Sí. ¿Y cuál es un poco, o sea,
¿cuáles son un poco las palancas internas que tenéis a la hora de cómo manejáis esos ciclos de venta a la vez con el cash flow, a la vez también con todos los equipos, ¿no? Porque muchas veces es el reto, reto de todo esto, porque luego también quiero que nos cuentes un poco toda la parte de inversión que habéis recibido, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito. Está relacionado, sí. A ver, es difícil, ¿eh? Hacemos encaje bolillos porque, por un lado, tenemos que seguir desarrollando tecnología, tenemos que productivizarla y los ciclos de venta son largos, muy largos. En concreto, podemos hablar también de salud, pero yo, por mi experiencia, yo en defensa había hecho mis pinitos históricamente, pero ahora que estamos muy metidos en defensa, es un mercado súper complejo, con muchas partes, con capacidad de veto, todas tienen que estar muy alineadas, muchos organismos que opinan y, como decía, te pueden vetar, entonces tienes que ir haciendo, pues es una travesía y esto es como un embarazo. No te puedes... No puedes hacer infinito. Todo en un mes. No. Eso se siente infinito, por lo menos. Si una persona lo hace en un mes, 9 personas no lo hacen en un mes también, si son 9 meses. Necesitas 9 meses, porque los ciclos son muy concretos. Por muchos recursos que tú pongas, no vas a acelerar el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes que cumplir con un grado de certificaciones determinado, no sé, te pongo ejemplo, sé que no podíamos leer ni un pliego. No teníamos la clasificación. O sea, para poder leer de un documento que está como clasificado, pues tienes que tener una serie de certificaciones. Y ese proceso de certificaciones, además lo haces con el CNI, es un mundo bastante curioso, pues es un año. Pues da igual los recursos que tengas. Tienes un año para poder leer un pliego. No estás ganando nada, no estás facturando, no estás, insisto, no estás desarrollando ni siquiera negocio y necesitas un año para poder leer un pliego. O sea, son barreras que tiene el propio, más que barreras, son la dinámica que tiene el propio sector y que, por lo tanto, bueno, y ahí sí que hicimos una apuesta, pues he dicho, hace un año y medio decidimos hacer una apuesta, aun con todas estas barreras, porque pensábamos que era un sector donde había que estar y de hecho, bueno, pues lo estamos. Entonces, esto pues se lleva mal con el cash flow. Esto se lleva muy mal. Entonces, bueno, pues por suerte en Kumori hemos tenido unos socios que nos han ayudado, han apostado por el proyecto, han apostado por el sector. De verdad que creo que no somos lo digo típica, es que nuestros socios no son venture capital, que también son buenos, no quiero decir, no es una crítica, Sí. son socios industriales que conocen el sector y por lo tanto nos perciben no solo como una inversión financiera. Cuéntame mejor, porque claro, vosotros, los founders iniciales, realmente nos siguen, ¿no? O sea, no siguen en la ejecución del día a día. Bueno, el founder sí. O sea, hay un founder principal, que es Vale. José Bernabéu, Pepe Bernabéu, que te comento que es catedrático. Él sigue, de hecho, es fundador y es director de tecnología. O sea, toda la tecnología que desarrollamos en Kumori la lidera Pepe Bernabéu, que es nuestro mayor activo. Y con diferencia. Y luego realmente, ¿cuál es la gobernanza actualmente dentro de Kumori? Vale. A nivel de socios, pues en el 2000, de hecho, a finales del 21, principios del 22, pues entra Mentenite, es un instrumento, pero bueno, entra Dicit Corporation, que es una consultora también valenciana. Somos cerca de 400 personas en Dicit. Hacemos consultoría tecnológica, o sea, conocía muy bien el mundo de la tecnología, pero no era una compañía de producto, era una compañía de servicios. Hacemos consultoría, insisto, bueno, trabajamos en ámbito nacional, pero con un fuerte arraigo valenciano y bueno, pues conocemos bien un poco el tejido valenciano. Apostaron por el proyecto y yo diría que es donde hubo un cambio. De hecho, yo me incorporo como CEO en ese momento por llevar la compañía no a un siguiente nivel. Tecnológicamente ya estaba en el nivel que tenía que estar, sino a nivel de mercado. Lo que te he dicho, oye, ¿cómo productivizamos esto? ¿Cómo lo vendemos? ¿Qué mercado? ¿Qué clientes? Etcétera. Y ese es el punto en el que estamos. Y en este viaje, pues bueno, pues Dicit también entró en un proceso de incorporación a un gran grupo que es Plexus Tech. Esto pasa en octubre del 24 y esto también ha sido un cambio. O sea, Plexus Tech es bueno, el presidente Antonio es una maravilla. Todo el equipo en general, entonces sentaron una compañía de cerca de 5.000 personas, cerca de 300 millones, están en Galicia, el headquarter. Entonces, claro, esto lo mismo nos da un empujón tremendo porque indirectamente, de hecho, han entrado como socios también en Kumori. Esto nos da un salto cualitativo enorme, porque primero que tenemos un socio, ya tenemos un buen socio, que era Dicit, pues ese socio se potencia mucho con Plexus, cuando entra además como socio, porque ya también trabaja en defensa, por ejemplo. O sea, salud, que has comentado, en banca, administraciones públicas. O sea, nos da un grado de penetración, de contactos, bueno, pues un nivel relacional que de per se, pues las compañías de nuestro tamaño de Kumori pues no suelen tener. Entonces aquí sí que tenemos un grado de, pues eso, de nuestros socios en este caso, no solo son financieros,
sino que son industriales. O sea, nos ayudan a desarrollar negocios. Nosotros somos una palanca de entrada tremenda. Nuestra tecnología es súper diferencial y es el valor que vieron ellos para entrar como socios en Kumori. Pero nosotros, te digo, no solo nos han financiado y nos siguen financiando porque han apostado por el proyecto desde el punto de vista económico, sino que es que nos ayudan muchísimo en el desarrollo de negocio. Entonces, todas estas barreras que te comentaba antes que hay que hacer a nivel relacional, a nivel de cumplimiento normativo, se corre mucho más rápido con un socio como Plexus. Y justo ahora estamos en un momento también bastante importante porque nosotros hemos hablado de la dualidad del mercado. De hecho, Kumori no estaba en defensa. Estábamos solo en el sector privado y, de hecho, si tú me preguntas esto en verano del 24, nadie estaba pensando en defensa, aplicar tecnología. Por lo tanto, nosotros somos pues, el mercado privado. ¿Para qué? Siempre que ha salido un caso de uso en defensa, como te decía, en esos mediados finales del 24, pensando que podía ser un buen sector para nosotros. ¿Vale? Entonces, claro, ¿eso qué hace? Dice, bueno, nosotros tenemos una estrategia, un roadmap, una estrategia de compañía, un business plan bastante bien definido, con recursos económicos para ejecutar un plan. Pero ese plan, cuando te quieres meter en defensa, cambia. Y aquí siempre sale la tesitura y yo creo que esto... Bueno, yo la verdad que no puedo dar muchos consejos, pero uno sí que dábamos, y esto en general se suele decir, haz foco. Si eres pequeño y tienes pocos recursos, focaliza tus recursos en tu proyecto. Nosotros decidimos hacer dos cosas a la vez. Es decir, hacer dos focos. Hacemos foco en el sector privado, startup, es decir, donde aportamos valor con los hiperescalares, etcétera, pero decidimos meternos en defensa. Claro, eso te desvía. No es el mismo cliente, no es lo mismo vender a una startup que venderla al ministerio, ya digo, es que o a una administración pública. Sí, sí. Una administración pública que puede ser salud también, que puede ser un hospital, ¿vale? Donde el dato también es un factor relevante. Entonces, claro, decimos, bueno, pues vamos a buscar recursos. Entonces decidimos, de hecho, hemos alguna incorporación nueva para todo esto, donde lo que hacemos es, vamos a conseguir recursos nuevos para ejecutar otro plan. Cuando dices recursos nuevos, ¿es inyección de capital o personal? No, bueno, va relacionado. Primero, capital, o sea, nuevo capital para incluir personas al equipo que nos dé otro salto. ¿Y ese capital cómo entra? ¿Entra en formato equity? Sí, equity. Bueno, siempre obviamente nos hemos financiado bien con algunos proyectos europeos, con banca, esa financiación. Sí, con la parte de... Que la tenemos clara. De la financiación normal. Exacto, pero sí que es verdad que hacemos una ronda. Y de hecho estamos justo, toco madera, estamos justo en ronda de financiación con equity bastante... ¿Puedes compartir datos? De por lo menos cantidades totales. Todavía no. Todavía no. No, tenemos ideas, no podemos, pero para nosotros es un salto enorme, superando, o sea, vamos, hace un año no hubiéramos pensado que estaríamos en este tamaño de valoración. Estamos en una valoración para nosotros bastante interesante y con dos socios espectaculares. Qué bien. Entonces, tanto la cantidad como la calidad del socio con el que estamos es espectacular. ¿Cuándo tenéis previsto más o menos poder cerrarlo? Estamos en due diligence ahora mismo. Estáis en due diligence, o sea que ya estáis. Yo diría que de aquí a verano deberíamos de tener todo el proceso. También es verdad un proceso bastante desgastante, o sea, desgasta mucho. No aporta negocio, es decir, estás muy centrado en gestionar la due diligence, en todo el proceso. La verdad es que es bastante burocráticamente, es bastante intenso. Muchas negociaciones, también están los socios por detrás, es decir, que es estresante. Divertido, se aprende muchísimo, ¿vale? Pero no aporta negocio. Sí, y esta parte, porque a mí ya te digo que cuando tú y yo hablamos, yo me acuerdo que te dije, en Inside Tech Founders únicamente estamos entrevistando a founders que están desde el principio, ¿no? Pero es verdad que en tu caso me gustó mucho porque uno es una spin-off, que ya es distinto. Es verdad que uno de los founders sigue involucrado dentro del proyecto, pero con esa parte más de... ¿no? Esta parte de este es mi... Sí, tecnología. En tecnología, ¿no? Esto es lo que me interesa y realmente tú entras con la complejidad de, como CEO, ponerte a desarrollar todo y hacerlo un poco práctico. Sí. Cuéntanos, estos fondos, ¿qué tipo de fondos estáis yendo? ¿Estáis yendo a típicos VCs? ¿Habéis ido a private equity? No. ¿Estáis yendo a otro nivel de escala? Porque, claro, ya partís de que todo es distinto. Partís de normalmente una startup, pues estamos hablando de que trabaja con 4 o 5 colaboradores que siempre, ¿no? Siempre digo, pues coger el referente, pones mapa de emprendimiento en España, mapa de VCs en España. Vosotros, claro, ya partiendo de que venís desde DeSeed, de la empresa que es como... O sea, es decir, ¿cómo planteas la ronda? Y esto también, yo como me lo imagino es,
¿no? O sea, para como esa audiencia que nosotros tenemos, que casi todos son founders, es la importancia de entender. Hay que saber muy bien qué tipo de modelo de negocio tienes, hay que saber muy bien cuáles son tus características para saber bien quiénes son tus partners, de quién te acompañas y con quién creces, ¿no? Entonces, me parece especialmente interesante Sí. que lo cuentes. Es complejo. Bueno, está siendo complicado. Ha sido muchas discusiones con los socios de decir, bueno, llegamos a la conclusión de necesitamos más recursos. Nosotros en ese momento no estábamos buscando recursos, estábamos viendo Cuando hablas de socios, ¿de cuántas personas sois? a nivel de socios, bueno, mayoritarios hay dos, que es Pepe y luego está este momento que te he dicho que es Dixit, entonces dos mayoritarios, luego hay los Family Sí, Fools, es decir, esto estaba, pero está la Politécnica Valencia, está Liti, pero son muy minoritarios, ¿vale? Por lo tanto, representativos hay dos. Podemos decir que hay dos grandes socios, que se ha sumado Plexus Tech, que te he comentado que eso sí que se hizo, y los dos que se están haciendo. Cogiéndote el hilo de lo que decías, somos muy diferentes ya desde el origen. Como spin-off, se incorpora Dixit, en este caso me incorporo yo como CEO, y ahí sí que había un plano más empresarial, es decir, oye, te he comentado, tenemos una tecnología que es disruptiva, es la leche, ¿cómo lo vamos al mercado? ¿Esto a quién se lo vamos a vender? ¿Por qué lo van a pagar? Bueno, lo típico, sí. Que es verdad que esa reflexión se hace al inicio de una compañía. Aquí se ha hecho, pues, igual 8 años más tarde, es decir, pensa, ¿esto qué lo va a comprar y cuánto va a pagar y tal? Pues, y empezamos un plan ahí a definir un plan estratégico, decir, bueno, pues vayamos a sacar el producto, quién va a comprar. Bueno, es decir, típico porque es lo que se suele hacer, ¿verdad? Sí, que se sí. hace en épocas más tempranas de la compañía. Pero también estamos siendo muy diferentes y ahí te decía que había muchas discusiones con los socios. Con socios digo porque esto era Sí, de sí. amigos, de barra de bar pura, donde, oye, ¿quién puede financiar esto? Y primero, ¿quién queremos que lo financie? Pues ya teníamos un socio potente que era Dixit, con todos sus tamaños, porque al final era valenciana, una empresa que no era un VC, era ya una empresa industrial. Oye, yo soy tecnológica, tengo una consultora y he decidido meterme en una aventura de tecnología de producto, como era Kumori, además como spin-off fue profesor Pepe de uno también de los socios que estaban ahí, pero bueno, había cierta relación, pero no como inversores, Sí, ¿vale? sí. Entonces, claro, éramos, insisto, muy diferentes en ese sentido. Estábamos bien financiados desde ese punto de vista. Y cuando empezamos a ver, oye, vamos a necesitar más recursos para llevar este proyecto adelante ahora, por esta variante que te decía, y empezamos a pensar, oye, vamos a un VC. Hemos hablado con VCs, pero veíamos que realmente y un poco el mensaje, se pueden hacer las cosas diferentes. Hemos terminado, de hecho, con tanto Plexus como con los socios que estamos hablando en esta ronda, muy diferentes. No están acostumbrados a entrar en rondas, están acostumbrados a comprar. Plexus ha comprado. O sea, oye, llego, tengo una capacidad, estoy construyendo además un build-up tecnológico en España espectacular lo que está haciendo Plexus. Pero sí, luego también. Pero están comprando. Claro, y que luego también, cuando entras en el juego de las rondas, al final el negocio de cualquier VC es luego vender. O sea, es decir, si luego no hay proyección de querer vender, exactamente. Esto hay que planteárselo desde el principio. Eso ¿no? es. Entonces veíamos que preferíamos manejarnos en un contexto de empresario. O sea, más family office, más el concepto. Pero family office desde el punto de vista de que hay una empresa detrás. Incluso esa empresa, porque hay muchas empresas que tienen ya sus vehículos de inversión. Sí. ¿No? Un venture capital corporate. Dice, sí, oye, sí, pues sí. No. Un CVC, vamos. Ni siquiera eso. Era una compañía que está comprando, pero no está invirtiendo en rondas de financiación y menos de capital riesgo. O sea, habéis ido a perfiles que están acostumbrados a hacer M&A. Mucho M&A, pero mucho M&A de private y no equity. tanto, De private equity puro. Es decir, compro el 75, el 80, el 100% de la compañía y la integro dentro del build-up que estoy construyendo. Hemos terminado, o sea, la estrategia fue ir ahí. Creo que ha sido acertada y los socios, de hecho, con los que estamos hablando en esta ronda ahora, es del mismo perfil. Empresas muy potentes en su sector, en este caso en defensa, porque estamos financiando el proyecto de defensa y de un tamaño medio grande, españolas, capital también 100% español, y ya te digo, y no acostumbradas a entrar en rondas, sino acostumbradas a hacer un build-up, que también están comprando muchas empresas. Somos un raro habilis ahí en el... Entonces, somos raros, y un poco aquí el mensaje, se pueden hacer las cosas diferentes. Podríamos haber intentado ir a un venture capital, o podríamos decir, oye, pues vamos a buscar más familia, o sea, un formato, voy a decir, más tradicional dentro del ecosistema. Un A, B y C, ¿no? De decir... Creo que hemos caído, si lo cerramos con éxito, creo que puedo decir, no, es que lo hemos hecho muy diferente. Porque vamos, y es verdad que no es fácil, bueno, cerrar con un VC tampoco es fácil, pero es verdad que en este caso están siendo
un proceso nuevo en el sentido de no estoy hablando con los típicos venture capital que tienen también su ABC de metodología. Con Sí, esta gente no, porque están acostumbrados, son equipos de money que igual están comprando 5 empresas a la vez y hablan con 4, pero cuando se sientan contigo vienen con el mindset del anterior, pero es que están entrando en un 5%. sí. Y eso también a ellos les conlleva un proceso mental de, Sí, de adaptación. Jolín, te da la documentación pero no te estoy comprando. Te estoy entrando en un 5, en un 10%. Sí, sí. Entonces, bueno, ese es el proceso, voy a decir, un poco diferente. Yo he vivido relaciones con VCs, también 100% private equity, un poco en mi carrera, y esto está siendo súper diferente por esto. Entonces, la verdad es que es súper divertido. Oye, y ya entramos como en último bloque de la sesión, en la que a mí me gusta un poco indagar más en ti, ¿no? En cuál ha sido un poco, porque tú al final eres un perfil técnico, ingeniero, ¿no? Sí. Puro en ese sentido. O sea, no es tanto el cuéntame tu currículum, sino cuáles son los retos de entrar en una compañía a liderarla cuando ya... Esto lo he hablado muchísimas veces con founders que llegado a un punto de la compañía, no tanto porque ellos no tengan la capacidad para llevarla adelante, muchas veces es más un tema de intereses, de voluntades, de buscar otras cosas en la vida, ¿no? El otro día nos sentábamos con los founders de Videx, que son súper jóvenes, tienen ahora mismo 26 años, pero el proyecto lo fundaron con TFG de la carrera. Wow. Sí, TFG de grado, porque yo ya, nosotros que venimos de licenciatura, ni siquiera teníamos eso. Pero ahora los dinosaurios por aquí detrás, ¿no? Musiquita de dinosaurios. Pero claro, muchas veces ellos nos decían que ellos no se plantean, que están en un momento vital en el que tu vida es currar y sacarlo adelante, ¿no? Esto, obviamente, a medida que la vida pasa, tienes otras prioridades, de repente te aparecen cosas, esto va evolucionando y no siempre es fácil, ni para el founder que ha fundado la idea, seguir en la parte, en el caso vuestro, ¿no? Seguir en la parte que puedes disfrutar más de, pues en este caso de tecnología, y que luego entre otra persona que va a tomar decisiones y que muchas veces no vas a estar de acuerdo con ellos, ¿no? Sí, entonces, es un reto tanto para el founder, pero luego también es un reto para quien asume ese rol, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú esa parte? Bueno, te contesto por lo último y si quieres luego echamos un poco para luego atrás. Tú... yo también doy unas chapas. Sí, porque has dicho mucho, pero esto último ha sido uno de los principales retos. O sea, cuando me incorporo, piensa que yo entro como CEO de Kumori y tenemos unos socios que son el equipo de Dixit, que son directivos de sus compañías. O sea, con un fuerte carácter, ¿no? De, oye, soy CEO que yo también soy director general. O sea, un management y además de éxito. O sea, compañías rentables, de haber demostrado... o sea, que no, vamos, tanto a nivel de tecnología como a nivel de gestión empresarial. O sea, son gente de mucho éxito que están ayudando muchísimo, por cierto. Y luego, pues, en este caso, pues, Pepe Bernabéu, catedrático, ¿eh? O sea, padre de lo que es Azure hoy. O sea, ojo que además yo dije, yo conocí a Pepe académicamente, pues a un respeto intelectual brutal. Entonces, te ves rodeado de gente muy potente en el ámbito empresarial y tecnológico de servicios y gente, bueno, Pepe muy potente y el equipo core que tiene, doctores en informática, o sea, el equipo espectacular. Claro, yo entro en medio y dices, bueno, y ahora para mí ha sido un reto. Para ellos también, ¿eh? O sea, a veces tenemos discusiones y digo, joder, Carlos, que me está llamando la atención. Digo, ya, o sea, llama la atención, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, son discusiones, o sea, que soy catedrático, que soy... Pues, entonces, sí, se producen situaciones... Para mí ha sido uno de los mayores retos. Cómo gestionar la parte societaria. Que luego lo han puesto fácil, ¿eh? De hecho, ya digo, el proyecto no es independiente, no solo Pepe, no ha sido solo yo, ha sido todo el equipo de Dixit, no lo pone muy fácil, con discusiones, pero, y en este caso Pepe igual. Siendo que es un reto, yo creo que al final hemos ido un poco tejiendo, ¿no? y haciendo un equipo que, de verdad, o sea, nos lo estamos pasando muy bien y disfrutando el momento. Y esto es muy montaña rusa. Hay días que todo se nos va al garete y hay días que, hostia, vamos, 1.000 millones. Oye, entonces, es un reto brutal. Y ahora quiero andar ahí un poquito más, pero ¿qué tal lleváis vosotros la presencia femenina de mujeres en el equipo?
Mal. Tenemos una mujer solo. Muy mal. Y no por falta de intento, ¿eh? O sea, no tenemos eso, de los 16 que te he dicho, solo hay una mujer. Sí, Lo sí. llevamos mal, realmente mal. No, Pero que ahí en el equipo, ¿cuáles son? O sea, entiendo que principalmente casi todos seréis ingenieros, ¿no? todos ingenieros, todo el equipo es Porque incluso también los perfiles de venta, ¿no? Al final es una venta técnica. Exactamente, o de producto también, esos son ingenieros. Bueno, exceptuando una persona de UX, que también está licenciado, o sea, está licenciado, pero Sí, en sí. otra rama. Sí, son todos perfiles muy técnicos y muy de ingenieros. Y nos llega muy poco talento femenino, no sé por qué. La verdad es que hemos hecho algún intento de ir a dar charlas. Bueno, Pepe da varios másters dentro de la UPV, da varios másters y he ido yo allí a dar charlas para captar talento. Nos ha funcionado muy bien. Hemos captado talento, pero masculino. Sí. Y yo veía la clase, no sé, pues igual habían 30 personas, 35 personas, y igual había 2 o 3 mujeres. O sea, ha sido un problema Ha De hecho, cuando sido. entró Laura, vamos, una fiesta, oye, una mujer, por fin, una mujer. Yo Y es siempre digo todos que. perfiles muy jóvenes, ¿eh? O sea, son todos, o están también con el grado, terminando el grado, empezando el máster, la gente muy buena, primeros de su clase y tal, pero gente muy joven. Y nos cuesta encontrar Pues mujeres. oye, ojalá esto sirva de altavoz, porque yo siempre digo que especialmente en el área de defensa, si más mujeres estuvieran involucradas, probablemente Sí. habrían planos Totalmente. más de Totalmente. Mira, consenso y no tan yo tengo bélicos, una hija de ¿no? 19 años, está estudiando ahora en el Poli, está estudiando Bellas Artes, pero yo participé en un proyecto, o sea, vamos, encantado de poder echar una mano, aunque pueda parecer, "No, es que es un hombre", ¿no? Es decir, echar No, una no, mano. claro que no. Estuve mentorizando equipos de niñas, lo mismo para fomentar el que estudien pues, ingeniería, ciencias, matemáticas. Y llegamos hasta, o sea, un proyecto a Estados Unidos, esto fue hace en el 2017, entonces fue todo un proceso y más de 6.000 niñas a nivel global, ciento y pico países, llegamos a ser el número 1 en Estados Unidos, es decir, que estuvimos allí, fue un año súper en San José y en California. Es decir, que fomentamos mucho esto, pero te cuento las cifras son dramáticas. Porque Sí, no, o no. sea, hace mucho push. De hecho, del equipo de 5 niñas que lleva, una era mi hija y una de mi sobrina, solo una ha terminado. De hecho, estaba estudiando ahora ingeniería informática en la UPV. Es decir, de 5 una. Incluso siendo un proyecto 100% de tecnología, pues casi quedaría la media de que vas a una clase y el 20% son mujeres, pero el resto. Ujú. Entonces, bueno, pues nos cuesta mucho. O Pues ahí el sea, reto a la mujer que encantados que tenéis, nos lleguen a currículums Laura, ¿no? de. A Claro, Laura Laura. tenéis ahí que darle mucha visibilidad para que sirva de referente y Sí. espejo. Oye, y volviendo a la parte tuya, ¿no? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo llevas el día a día? ¿Qué tal ese balance vida personal, vida profesional? Porque este año, o sea, desde 2024, ¿no? Cuando dais el Sí, salto de meteros en defensa, etcétera, ha sido una locura de trabajo. sí. Bueno, a ver, lo llevo bien, o sea, sí, de verdad, se hacen bastantes horas. Yo intento compensar deporte, ¿eh? O sea, mi vida de escape es el deporte. Salir a correr, o ir en bici, o sea, es la forma de un poco de evadir temas, que es cuando te vienen muchas inspiraciones, ¿eh? O sea, Sí. no te pones a pensar en el día a día, los problemas del día a día, y es cuando vienen soluciones, no voy a decir fáciles, pero te vienen a la cabeza. Pero es muy intenso, sí. Entonces, compaginar, es verdad que a mí me pilla en un momento que ya yo tengo ya los niños más mayores, tengo mi hija de 19, luego tengo un pequeño de 13, y bueno, me permiten bastante bien compaginar la vida privada o sea, con mi vida personal con el trabajo, pero sí, se hace muchas horas, es muy intenso. Aquí yo creo que el que viene a esto, luego también tengo algunas inversiones, es decir, que yo creo que mi perfil, por mi trayectoria, yo he sido directivo prácticamente toda mi vida, no he sido emprendedor, pero he comprado y vendido, sí que monta empresas, ahora estoy invirtiendo también en algunas. eh, Tiene que ser, o sea, el que se mete en esto tiene que ser también un perfil bastante híbrido, ¿no? Es decir, no solo he sido directivo. He visto casos de gente que se ha metido en una startup como directivo y no ha funcionado porque no han emprendido o no han invertido y no se han visto y esto sí que lo he visto en alguna mentoría aquí en Lanzadera, por ejemplo, no, era un directivo de éxito, me deja la compañía y me he metido como emprendedor. Yo eso lo veo, yo eso no lo he hecho nunca y lo veo como, o sea, la admiración que tengo por esa persona que se lo juega todo casi a una carta y hay un porcentaje muy alto de fracaso, ¿no? Para continuar Ujú. para el siguiente proyecto.
Entonces yo he sido un poco mix. No he emprendido desde cero, he comprado compañías enteras, las he transformado, las he vendido, ¿vale? Luego he sido directivo de grandes de multinacionales. De hecho, justo antes de este proyecto también venía de director general de una división de cloud de una compañía alicantina muy potente. Entonces, bueno, yo creo que ha sido esa combinación de directivo, emprendedor, y cuando llegas a un proyecto como Kumori, pues tienes un poco de mimos. Si vas a hacer CEO, pues hacer una empresa de 3 personas. Cuando eran 3 personas y el fundador a los inicios, pero había un proyecto muy ambicioso, bien financiado. Entonces, decir, oye, ¿cómo vengo de una super multinacional donde todo está establecido, todo está pensado, todo está hecho, a una empresa que está todo por hacer? Hasta la cosa más absurda que se te pueda ocurrir la tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, esto, cuando depende del punto en el que estés, cuando bajas a esa parte. Sí, no todo el mundo es capaz de bajarlo. No, porque. Y no es para todo el mundo. Bueno, por eso te decía que tienes que ser, oye, o tienes una vena emprendedora, es decir, o empresaria, ¿vale? O esto. Sí, te tiene que gustar el barro. Sí, te tiene que para gustar. El barro te tiene cuando pues si un estamos día hablando tengo que abrir de... la puerta, pues la abro. O sea, la abres y no hay ningún problema. O sea, tienes que estar Sí, ahí, sí. ¿no? No estás en el despacho al final del pasillo Sí, con eso... secretario o secretaria. No, sino que, oye, estás en el barro. Y si no te gusta eso, pues sí, es verdad que he visto casos donde hay empresas, o sea, gente que conozco que ha entrado en el mundo de la startup o en una empresa más mediana, pequeña y pues, ha salido rebotado. O sea, pero vamos como un muelle. Es que yo siempre creo que hay como por eso hablábamos antes, ¿no? Que ves a grandes emprendedores que han montado empresas de súper éxito, que cuando esa empresa llega a determinado tamaño dicen, yo me salgo. Me salgo porque yo no aporto valor. Es que aquí, pasa ¿no? la inversa, exactamente. Sí. O yo no disfruto esta parte, entonces, bueno, oye, pues qué bueno es conocerse para saber dónde aporta valor cada uno. Oye, ya para cerrar, porque no sé cuánto... Sergio, ¿cuánto llevamos? 55 minutos. Bueno, pues nada, llevamos aquí, el tiempo vuela. Yo más o menos ya tengo mi reloj biológico. Esto es como cuando el despertador rápido, de por las mañanas. ¿Cuánto suele durar? Una horita más o menos. Siempre solemos hacer una hora. Pero sí que me gustaría ver un poco para nosotros es muy importante, siempre que antes lo has mencionado tú, ¿no? Oye, si me pongo a pensar en grandes proyectos tecnológicos europeos, me vienen muy pocos a la mente, ¿no? Cuando hablamos de España, parece que estamos hablando de una misma moneda que tiene un lado que es Barcelona y otro lado que es Madrid. Y fuera de eso, no hay nada más, ¿no? Entonces, también un poco el rol y el por qué, ¿no? Este podcast tiene sentido y por qué queremos daros voces a grandes empresas, emprendedores, gente que está haciendo cosas disruptivas desde Valencia. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia de encontrar talento aquí, montar equipos aquí, levantar capital aquí? ¿Cuál es...? Sí, son cosas... A ver, primero en Valencia yo creo que el ecosistema que habéis creado, Startup Valencia, Lanzadera... Sí, pero hay un montón. Ya, pero es que para mí también ha sido... Y eso que yo me puedo decir que estaba informado del sector. Cuando he tenido la ocasión ahora de meterme más en el barro, con Lanzadera, con vosotros, o sea, es cuando ves que dices, madre mía, es que esto no lo conoce nadie. O sea, el ecosistema de emprendimiento que hay ahora mismo tecnológico en Valencia, yo diría que competimos con Barcelona y Madrid de tú a tú. Sí. Pero de tú a tú en el sentido de, es que yo prefiero montármela en Valencia que en Madrid o en Barcelona, porque creo que el valor que se va a percibir va a estar muy por encima y entiendo que el negocio está en Madrid. O sea, cuando vas a hablar con los grandes clientes, nosotros todo el negocio, gran parte del negocio lo tenemos en Madrid. Sí. De hecho, nuestros dos inversores con los que estamos ahora están en Madrid, no están en Valencia. Sí, a ver, es que las empresas en España están en Madrid. Pero otra cosa, pero oye, yo estamos en hora y 50, hora y 40 estamos en Madrid. O sea, la distancia no es un problema y el teletrabajo menos. Entonces yo creo que estar en Valencia es uno de los mejores sitios en Europa para mí para montar una empresa, bajo mi punto de vista. Gracias un poco al ecosistema que se ha ido construyendo. Y esto ¿qué ha pasado? Nosotros ahora vamos a montar una reunión con una empresa de Madrid, brutal, enorme. Se conectan 3. Los 3 éramos valencianos, pero no lo sabíamos. Habían 3 compañías de tecnología y íbamos a hablar de un proyecto muy importante con un gran partner en Madrid y resulta que los 3 éramos valencianos. Bueno, pues aquí está pasando algo. Entonces yo creo que desde este punto de vista creo que Valencia es insisto, uno de los mejores sitios donde invertir y donde vivir, ya ni te cuento, ¿no? Pero donde invertir a nivel europeo, para que luego los sectores, lo que te he dicho antes, si es para defensa, ya es verdad que dice, bueno, el talento que voy a encontrar no es el que busco o el tipo de inversor no es el que busco, porque es verdad que hay muchas
igual suena mal, app de delivery, pero hay poca deep tech de defensa, ¿vale? Y, que está muy bien, ¿eh? Pero entonces creo que ahí igual no sería, pero creo que es el mejor sitio, uno de los mejores sitios donde invertir. Y es verdad que captar talento e inversión, pues talento cuesta un montón, pero da igual donde estés. No, yo creo que el hecho de estar en Valencia no nos penaliza, al revés. Hay mucha gente de fuera que quiere venirse a venir a Valencia. Yo ahora estoy invirtiendo en una empresa también de defensa, pero he invertido fuerte y hemos encontrado talento de aeronáutica de Valencia, de la Politécnica de Valencia. Es decir, que nos ha costado bastante menos encontrar talento en Valencia que si estuviéramos en otro sitio. Por lo tanto, yo creo que el talento, la gente quiere venirse a vivir aquí. La gente, tenemos yo creo que un rango salarial, igual no es Madrid, pero por la calidad de vida y el de vida se vive muy bien. Tenemos un clima, es decir, que yo creo que Valencia. Entonces hay gente que se quiere venir aquí y yo creo que para fichar y captar talento es un buen sitio. Igual lo de la inversión, y aquí, pero lo que pasa es que yo aquí tengo menos experiencia, no puedo dar tanto visión porque el venture capital o el tipo de inversor que te encuentras en Valencia no es el perfil de inversor al que hemos ido nosotros. Por lo tanto, pues no te habría decirte. Pero yo creo que Valencia ahora, si es venture capital, también es un muy buen sitio. Ya digo, yo estuve en un Investor Day en Lanzadera finales del año pasado y el ecosistema de inversores era brutal. Yo creo que estaban todos los VCs europeos, ya no De decir hecho, españoles, europeos estaban allí. o sea, en este caso Angels, la pata de inversión de Marina Empresas, ellos siempre el día previo a BDS organizan, si no me equivoco, el E-Day. A ese me refería. Que bueno, que estaban son, todos. Yo estuve allí, no sé, que no faltaba nadie. Cuando ves los logos, dices que están los que tenían que estar y luego muchos otros que no conocemos y que también estaban. O sea, que por eso digo que el ecosistema era muy bueno de inversores, pero es verdad que no los conocemos tan en detalle como por nuestra trayectoria. ¿Vale? Por tanto, Valencia es de lejos uno de los mejores sitios donde montar una startup y captar talento yo creo que es una ventaja si lo comparas con otros sitios, sí. Y oye, esto en realidad ya hemos hablado de este tema, ¿vale? Pero quiero hacerte una última pregunta. No tiene nada que ver con negocio. Es más un tema de cuál es tu visión. ¿Crees que estamos en un momento en el que la globalización está yendo a menos y vamos a volver a sistemas más centrados en cada uno de los países? Con toda la irrupción de la IA, que también está siendo una locura, ¿no? Antes lo hablábamos. Me decías, bueno, estamos hablando de Azure, estamos hablando de Google, pero ¿qué pasa con todos esos proveedores de IA? ¿Cuál es un poco tu visión sobre toda esta tecnología nueva que se está desarrollando, que claramente, ¿no? Por lo menos lo que nos llega aquí a Europa, es americana, versus a la tendencia de autocontrol, cierre de fronteras, aduanas? ¿Cuál es un poco tu visión? Bueno, voy a decir más opinión que visión. No me considero visionario, pero sí me gusta opinar de todo. Soy muy cuñado para eso. A ver, sobre el tema de la regresión de la globalización o de la globalidad, sí. Vamos. Yo creo que es lo que te decía, que esto para nosotros, desde el punto de vista europeo, pues no puede ser favorable. Yo creo que ahora está habiendo una vuelta. Oye, sí que es importante dónde se desarrollan las cosas, quién las opera, dónde están las cosas. Creo que es un factor fundamental y esto se va a incrementar. Yo creo que luego esto volverá, dice las visiones. Yo creo que esto se corregirá, todo como la bolsa, ¿no? Es decir, de una gran caída, una gran subida, luego a las semanas se empieza un poco a regularizar. Yo creo que esto se normalizará. Ahora estamos en pleno conflicto con todo lo que está pasando, Estados Unidos, los conflictos, y esto ahora estamos increciendo. Creo que no hemos cogido tampoco el tope y esto va a hacer que, lo que hemos comentado al principio, que se incremente. Y esto creo que va a ser así. Pero luego se normalizará. Cuando pase, yo creo que las aguas volverán un poco, pero nos dejará un poco. Y esto yo con la lección aprendida que nos debería de quedar, no volvamos a lo de antes. Que se normalice, pero que arraigue y que las compañías, las administraciones públicas, los que toman decisiones de qué tecnología voy a usar, que quede un poco de lo que sea, de ese pico, ¿no? Y el momento en el que estamos viviendo ahora. ¿Vale? Entonces yo creo que eso se va a incrementar, vamos en esa línea, pero que se terminará normalizando. ¿Cuándo? 2, 3, 4, 5 años, cuando Trump salga de la Casa Blanca, ya no lo sé. Pero yo creo que se terminará normalizando. Pero un poco lo que recae en nosotros es que arraigue algo de estos procesos de decisión que se mantengan. Eso era la primera. Y luego era, perdona que... No, era tu visión eso sobre... La IA. La IA, sí. Claro, la IA que va en esa línea, que dice, vale, casi todas las empresas de inteligencia artificial que estamos consumiendo en Europa son de Estados Unidos.
Palantir, Anthropic, es decir, hay, OpenAI, es decir, que todas las compañías. Hay muchas, pero hay una súper interesante que es Mistral, que es francesa, o aquí en España también tenemos Multiverse AI, que son compañías europeas extremadamente potentes. Quizá también nuestra labor es dar a conocer más Claro, este tipo de compañías yo le digo para a que alguien nos concienciemos. Mistral y lo conocen 4 frikis. Sí. O 4, el sector lo Sí, conoce del mucho. sector, claro. Los que Pero estamos en el sector lo conoces, yo le digo pero... Mistral, ni idea. Entonces, Mistral es una compañía muy potente, también decir que es un GPT francés, pero no lo conoce nadie. Entonces, yo creo que aquí el gobierno francés también está haciendo mucha apuesta por ese tipo de movimientos. Aquí en España tenemos Multiverse, que son una compañía vasca también muy disruptiva en el sector de la inteligencia artificial. No es un similar a estas en otro ámbito, pero también es súper disruptiva y yo creo que ahí también lo están haciendo muy bien. Están levantando también rondas y financiación europea y nacional, bastante pública, financiación pública y fondos por cientos de millones. O sea, ya hablamos de operaciones muy, muy grandes. O Helsing, que también es una compañía alemana. Es verdad que esto es inteligencia artificial aplicada en defensa. Estas cosas siempre son un poquito así más. Es decir, que hay compañías. Sí, pero... O sea, hay tejido. Es decir, innovamos y tenemos un tejido industrial que está en esa línea, pero hay que darlas a conocer. Entonces, yo cuando se habla de Palantir, que lo mismo, igual la conocen pocos, pero es una cotiza en bolsa y lo hemos comentado un poco al inicio, esto tienen todos nuestros datos. Pero todo. O sea, saben cuando vamos al baño. Entonces, que sea una empresa que no es europea, que ya per se que sea europea ya te da miedo. Porque al final tienen el concepto de que tengan todo... Pero que sea una compañía encima que no es europea o que no es española, pues mira, a mí eso me genera bastante incertidumbre. Insisto, no queremos desplazar a nadie. Yo no estoy criticando nada en ese sentido, pero yo creo que tenemos que, oye, señores políticos, hay tejido, hay innovación en España, en Europa, miremos aquí. Sí, potenciar también lo que decíamos, ¿no? Esa industria del conocimiento y esa... La IA ahora mismo estamos también en pleno boom. ¿No? Yo creo que también está cuestionando las empresas que desarrollamos software, que todo se va a hacer Sí, otro buen melón. No te he querido preguntar por ahí todo el mundo lanza un prompt y ya tengo una aplicación para ir a producción. Yo creo que no estamos ahí ni estaremos... No sé si... Bueno, igual lo vemos, pero lo doy más para muy largo plazo. Es verdad que nos pasan algunos artículos de compañías de inteligencia que están buscando un poco y haciendo análisis y predicciones, y hay alguna que da miedo, pero mucho miedo de prácticamente que en el 2027-28 pues las empresas de software se van todas al garete porque van a estar sustituidas. Bueno, van a tener que... Esto es como todo, ¿no? Van a tener que reinventarse. Eso es. Yo lo que creo que en este caso es una ventaja. Podemos ganar productividad. O sea, si donde antes un programador era capaz de producir X, pues si produce un 40% más, pues oye, eso es productividad. Entonces tenemos que utilizar la IA en ese sentido. Yo estoy deseando que llegue el debate en el momento en que digamos en qué momento vamos a dejar de ser nosotros fuerza productiva para que la tecnología un poco cada vez asuma más ese rol y que podamos vivir mejor, ¿no? Porque qué enfermita está la sociedad actual, que esto da para otro podcast. Da para otro porque, y yo te voy a decir, no era un artículo, era un informe de inteligencia, venía, verá con unas proyecciones un poco heavy, pero venía a decir, esto que decía, ¿dónde está el equilibrio entre cedo responsabilidad a la inteligencia artificial y gano productividad? Pero llega un punto que si la compañía ya no te necesita, va a hacer despidos. Claro, si yo despido ingenieros, esos ingenieros también consumen. Yo voy al Mercadona o voy al consumo, voy a comprar cosas. Voy al Corte Inglés a comprar ropa y si esa gente no trabaja y no compra, cuando yo compro en Amazon, hay una IA detrás. Es decir, que el círculo no es como en otros casos durante la época, donde la historia, donde una renovación, o sea, una innovación muy pues con la aparición de Internet o con la aparición de determinadas tecnologías. Yo digo que esto es como la revolución industrial, ¿no? O sea, es decir... Yo lo veía así hasta que leí hace 2 días este artículo y la verdad es que te da una reflexión bastante interesante de que igual no es igual. Yo lo veía por eso, revolución industrial, la aparición de Internet, o sea, grandes saltos en la historia donde hay una revolución que pasas a un hito de verdad. Creo que la IA, con las proyecciones que veía, decíamos, uy, pues da un poco de miedo. Bueno, ojalá, no sé
No sé qué película es o no sé qué episodio es, porque esto yo lo consumo de Star Wars, que lo consumo por mi pareja, que es un friki y le encanta. Pero hay uno de los capítulos, ¿no? Que hay uno de los planetas donde todo lo hacen los robots, ¿no? Y dicen, oye, Sí, vosotros no hacéis nada. Y dicen, hombre, no, si trabajáramos los robots no tendrían nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ojalá podamos ir a que un no mundo lleguemos a eso. donde o por lo menos esté más equilibrado. Oye, ya para cerrar, última pregunta. Kumori ¿dónde te gustaría ver a Kumori en los próximos 3 5 años? Wow, qué buena pregunta. A ver, yo creo que si, nos, si salen bien las cosas, que confiamos en que sí, yo creo que Kumori vamos a ser o me gustaría que fuera una revolución en cuanto. Es verdad que ahí lo focalizo un poco más en defensa, aunque yo creo que va a ir acompañado del sector privado, pero en defensa, en revolucionar la forma de, de cómo se hacen las cosas hoy en tecnología en defensa. Además, cojo, parafraseando algunos comentarios, es decir, lo que PLD Space, por ejemplo, para mí es un. Entonces, el espacio también era un sector muy robusto, muy Inaccesible. sí, exactamente, ¿no? Y ya aparece una empresa, además española, Alicantina, o sea, los tenemos ahí en Elche, creo que están en el Parque Industrial de Torrellano, en Elche, y han hecho las cosas de una forma diferente. Entonces, mucho más ágil, mucho más versátil y ha revolucionado una industria desde España, cosa que hasta ahora era pues, una caja negra. Yo creo que SpaceX ya nos cogió ahí Elon Musk en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en Kumori me gustaría que fuera algo similar, es decir, revolucionar una industria donde pasamos de no sé, una fragata, un gran barco, todos los sistemas súper verticales, sino a un modelo más modular, que no sea tan monolítico y donde esa revolución la aplica Ikumori, porque somos una parte fundamental del stack para poder revolucionar. Hemos ido a un modelo de, pues eso, y perdona que me alargue con el cierre, ¿no? Pero de un modelo donde, insisto, son grandes sistemas verticales muy caja negra, a un sistema modular. Esos sistemas modulares, Kumori es una pieza fundamental y clave. Entonces me gustaría creo que Kumori debe cubrir ese hueco en esta nueva forma de ver las cosas que son masivas, millones de drones, millones de sensores, o sea, todo va por miles, cosa que antes un poco ese sector defensa no era así, eran grandes sistemas, aviones muy caros, ahora un dron low cost es capaz de destrozarte un avión de cientos de millones de dólares. Entonces, ahí la guerra ha cambiado mucho. Entonces, yo creo que la tecnología también va a cambiar en ese sentido y me gustaría que Comori fuera esa revolución en ese punto. Y bueno, la verdad es que los inputs que tenemos nos indican que podemos serlo. O sea, yo creo que en 5 años tenemos que ser una revolución en ese campo. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias por Gracias a todas tus vosotros. reflexiones. Ha sido súper interesante y apostemos por la tecnología europea Eso y es. por la soberanía independiente. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.